Muy buenos días. Tengan todos y todas ustedes, esperando se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y para poder tener una mejor transmisión de esta sesión, solo para los moderadores y participantes de ponencia son los que dejan su video y su micrófono abierto. Yo soy Margarita Espino Barros Jiménez, dirijo la Comunicación y Relaciones Públicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, del Tecnológico de Monterrey. Quiero mencionarles que para realizar las preguntas utilicen el chat del Zoom y al finalizar tendremos un espacio para responderlas. Al igual que les haremos llegar un link para que nos apoyen contestando una encuesta de satisfacción. En nombre de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina, les damos a ustedes la más cordial bienvenida a este webinar de estrategias para incrementar los aprendizajes en tiempos de pandemia. Para ello, quiero presentar al doctor Ricardo León Borges, quien les dará un mensaje de bienvenida y nos hablará de lo que es FEPAFEM. El doctor Ricardo León Borges es profesor de la Universidad Autónoma de Guadalajara, estudió medicina en la misma universidad, completó una maestría en ciencias en fisiología de la misma Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad de Oklahoma. También tiene una maestría en ciencias de la administración de la Universidad Central de Michigan. Es egresado del programa de Harvard Macy, Líderes en Educación Internacional. Actualmente, el doctor León Borges es presidente de la Federación Panamericana de Facultades y Escuelas de Medicina. Enseguida le cedo la palabra al doctor León Borges para que nos dirija un mensaje. Adelante, doctor Borges. Bueno, muy buenos días y es un gusto el poder estar con todos ustedes en este ciclo de conferencias del Programa de Desarrollo Profesional Continuo, el cual tiene como coordinador general al doctor Núñez de la República Dominicana, de la Universidad Iberoamericana, de la cual él es el decano. El programa lo tenemos, para el día de hoy lo tenemos para ver las presentaciones. No está fallándome aquí la presentación de PowerPoint. Ahí está. Son las estrategias para incrementar los aprendizajes en tiempos de pandemia. Entonces, esta es una temática muy interesante, la cual se ha conformado por la actividad de 3 países. Y obviamente esta pues ya nos dará mayor explicación el doctor Núñez. Pero es importante tener en consideración qué es lo que es FEPAFEM y sobre todo para aquellos que no son o que no conocen bien lo que es esta organización. La Federación Panamericana de Asociaciones de Escuelas de Medicina, FEPAFEM, es una organización que agrupa a las asociaciones de escuelas de medicina del continente americano. Significa que estamos incluidas en ella desde el Canadá, pasando por México, Centroamérica y todo Sudamérica hasta Argentina. FEPAFEM es una organización académica sin fines de lucro, fundada el 29 de noviembre del 62 en Viña del Mar, Chile, y fuimos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana en 1965. Se origina en Colombia, con trabajos coordinados con México, y hemos desarrollado muchos programas y alianzas estratégicas, lo cual nos ha permitido incluso ser miembros fundadores y miembros regionales de la Federación Mundial de Educación Médica. En esta imagen pueden ustedes ver que más de 816 escuelas de medicina del continente americano pertenecen a la federación y esto pues nos da una fortaleza y una comunicación y colaboración entre todos nosotros, que es lo que hace fuerte a nuestra querida federación, nuestra querida FEPAFEM. Entonces, pues sin más, doy la palabra al doctor Marcos Núñez, quien es el coordinador general de estas actividades, para que nos platique un poco más de todo lo que estamos haciendo. Buenos días, buenas tardes. En primer lugar, felicitar al doctor Ricardo León por la iniciativa de organizar este ciclo de conferencias FEPAFEM-PAFAMS 2021, como una forma de mostrar a la comunidad académica el liderazgo en educación médica de excelencia que agrupa a nuestra institución. Agradecer la confianza depositada en mí
para coordinar las jornadas en colaboración con el doctor Juan Víctor Lara de México y el doctor Marcelo Jauregui de Argentina. Un reconocimiento a nuestra directora ejecutiva, la licenciada Yvonne Fisher, y al equipo de soporte de esta transmisión, el Tecnológico de Monterrey, liderado por el doctor Jorge Valdés, vicepresidente de ANFEM, anfitrión y moderador de esta primera conferencia del ciclo de FEPAFEM-PAFAMS. Un plan que ha sido diseñado a 6 meses, de febrero a julio, con 6 conferencias, el último jueves de cada mes a las 11, hora estándar del este. Tenemos como próximas conferencias atención primaria en salud en el currículo de medicina para el próximo mes de marzo, la toma de decisiones basada en la evidencia, evaluación de los aprendizajes en el ambiente clínico, competencias del médico del siglo XXI y en julio, acreditación internacional. Será un formato entre 10 y 15 minutos por cada ponente. Las diapositivas serán, en este caso, si el ponente habla en español, en inglés, si el ponente habla en inglés, en español, y vamos a tener entre 15 y 30 minutos para preguntas y aportes de los asistentes. Sus sugerencias son bien recibidas. Sería interesante escucharlas, recibirlas y poderlas colocar para el segundo semestre del ciclo. La próxima conferencia, 25 de marzo, a las 11 estándar del este, APS en el currículo de la carrera de medicina. Será moderada por Canadá, la Asociación de Facultades de Medicina de Canadá, conjuntamente con Argentina, ASPEFAM, Argentina es AFACIMERA, perdón, y Perú con ASPEFAM. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, espero que disfruten. Muchas gracias, doctor Martín Núñez, por la presentación. Le voy a pedir al equipo de producción, a la licenciada Margarita o la licenciada Mireya, si me pueden poner las diapositivas de presentación del evento, pues, los que tenemos. Y claro que sí, doctor Valdés. Gracias. Y le voy a pedir a los cerca de un poco más de 80 asistentes, algunos ya se manifestaron en el chat, pero si pueden ir poniendo de dónde su institución, de qué país nos visitan, esto para generar un poco de interacción y de flujo, y también saber entre nosotros quiénes estamos asistiendo a estos eventos. Yo agradezco muchísimo la invitación al doctor Ricardo León, al doctor Marcos y a todo el comité organizador, que como ANFEM nos den la oportunidad de participar en estos seminarios. El día de hoy tenemos el seminario Estrategias para incrementar los aprendizajes en tiempos de pandemia. Y es que la pandemia nos ha dejado y nos sigue dejando muchas enseñanzas. Nos ha obligado a cambiar la manera de aproximación, ha acelerado algunos procesos, nos hemos enfrentado de cara a algunos problemas, áreas de oportunidad que de una u otra manera entre todos nosotros hemos venido solucionando, solventando y, como decía el otro día uno de los profesores, sobreviviendo. Ha requerido que también en lo personal usemos más recursos, nos haya sacado de nuestra zona de confort. Entonces, hoy como ANFEM nos toca estar coordinando este evento y voy a pasar la palabra a nuestros dos ponentes, muy agradecido que hayan aceptado estar aquí con nosotros, y le cederé primero la palabra al doctor Mauricio Soto de la Asociación de Facultades de Medicina de Chile, que nos estará hablando, y a seguir de él al doctor José Moreno de la Universidad de Panamá. Doctor Mauricio Soto, le cedo el escenario. Gracias. Gracias a todos. Muy buenas tardes los de este lado y muy buenos días al otro lado del hemisferio. Voy a compartir pantalla para poder tener acceso
a mi presentación. Quisiera saber si se ve bien ahí. Sí, se ve bien. Ya, perfecto, muchas gracias. Entonces, primero que todo, agradecer la invitación que realizó FEPAFEN a Sofamech para mostrar cuáles han sido nuestras experiencias de aprendizaje en educación médica en nuestro país, producto de la pandemia. Trataré de representar lo que han realizado todas las escuelas de medicina de nuestro país en esta presentación. Primero que todo, quisiera mencionarles que en nuestro país hemos vivido dos fases durante la pandemia. La primera de ellas, que es la cuarentena, que ha sido un confinamiento total de la población, lo que ha provocado que las universidades se encuentren sin actividades y provocó además que el Ministerio de Salud, a través de un memorando, dijera que tuviéramos que sacar nuestros estudiantes desde el hospital. Estas dos situaciones provocaran que nos tuviéramos que dedicar a la educación a distancia o educación online. Posteriormente, en la medida que iba disminuyendo los rangos de contagio y se ha provocado el proceso de vacunación en nuestro país, hemos denominado una siguiente fase que es denominado de transición, que es camino hacia los niveles normales, que presenta un limitado confinamiento. En algunas fases, confinamiento a fin de semana, continuamos con confinamiento nocturno, y eso ha provocado que en el caso de las universidades solamente se están realizando actividades prácticas. De acuerdo a los diferentes comités COVID que presentan las universidades, definen la cantidad de estudiantes que pueden ingresar a la universidad y que estén por metro cuadrado. Y también a nivel de los hospitales, el Ministerio de Salud de nuestro país ha permitido la admisión solamente de los alumnos o estudiantes de medicina de último año, que nosotros los denominamos con el nombre de internos. Dado el proceso de transición, la educación a distancia se ha complementado ahora con actividades prácticas. ¿Qué es lo que yo le quiero mostrar que hemos realizado durante toda esta pandemia en nuestro país? Primero que todo, la pandemia provocó que las universidades se vieran forzadas a trasladar sus clases presenciales a educación a distancia o educación online. Para eso, primero que todo, tuvieron que ver qué recursos digitales o tecnológicos poseían para poder realizar este tipo de educación a distancia. Lo primero fue tener plataformas adecuadas, como el Google Meet o el Zoom que estamos ocupando ahora. Pero algo muy importante, saber si nuestros estudiantes todos tenían acceso primero a un computador o tablet o a programas de Internet. Entonces las universidades tuvieron que otorgar becas para los estudiantes de escasos recursos para que ellos tuvieran acceso a la educación a distancia, provocando en ese momento una equidad al acceso a la educación superior. Luego, posteriormente, hubo que hacer cambios en el currículum. ¿Y cuáles cambios del currículum? Primero que todo, enseñarle a estudiar a nuestros estudiantes con esta nueva metodología de enseñanza que fue la educación a distancia. Y también a nuestros profesores, enseñarles cómo hacer clases online y cómo cambiar el sistema de evaluación que ellos tenían a nivel online. Entonces fueron grandes cambios que vivieron las universidades para poder implementarse esta educación a distancia. Lo primero que ocurrió que cuando estábamos en confinamiento, las universidades solamente pudieron dictar clases teóricas o conferencias. Y lo que determinaron los comités de currículo o las direcciones de escuelas, dependiendo del tipo de universidad, es que las clases debían tener un máximo de duración de 45 minutos y un mínimo de 20 minutos. Y entre cada clase deberían haber 15 minutos de descanso. Como la educación a distancia presenta actividades sincrónicas, que es la presencial, y asincrónica, que es la no presencial, lo primero que se hizo fue regular las actividades sincrónicas para que no hubiera una sobrecarga en la carga académica de nuestros estudiantes. Y por ende se hizo un estudio de carga académica considerando un balance o una armonía entre las actividades sincrónicas y las asincrónicas. Y un hecho muy importante es que las clases fueron grabadas. Y fueron grabadas por dos motivos. Primero, para que luego el estudiante tuviera un acceso libre a repasar las clases. Y segundo, debido a los planes de Internet que comenzaron a fallar producto de este uso masivo de la Internet, muchos alumnos no podían conectarse de manera adecuada
a las clases de manera sincrónica, y por ende tuvieron acceso posteriormente a estas clases. Es decir, todos los alumnos de manera sincrónica o asincrónica tuvieron acceso a las clases teóricas. Luego hubo que definir qué actividades prácticas se podían realizar. Indudablemente que una de las asignaturas íconos de la medicina es la anatomía, y por ende no se podrían realizar actividades diseccionales porque esas son presenciales. Entonces, las universidades contrataron software de anatomía que permitían ver estructura tridimensional de nuestro organismo, y así como también videos que mostraban disecciones de nuestro cuerpo. Estas actividades prácticas eran guiadas por los docentes de anatomía y eran ordenadas por nuestros estudiantes, igual como si tuvieran actividades de anatomía presencial, pero en este caso se hizo de manera online. Luego, posteriormente, hubieron que enseñarle competencias que lamentablemente por aspecto presencial no se podían realizar. En nuestro país, las técnicas de sutura son esenciales para el ejercicio de la profesión médico general, particularmente la atención de urgencias médico-quirúrgicas. Son parte de las competencias mínimas de un médico recién egresado que están descritas tanto en las competencias TANI como en las competencias mínimas que debe tener un egresado de acuerdo a lo establecido por ASOFAMESH en un proyecto MESESU en el que participaron la gran mayoría de la Escuela de Medicina de nuestro país. Generalmente, las técnicas de sutura son tradicionalmente enseñadas a través de un modelo tutorial. Esto quiere decir que el estudiante realiza sutura en un paciente y lo va guiando el médico. Como esto no podía ser estandarizada, en el año 2015 la Universidad Católica realiza su Escuela de Medicina un proyecto que fue bastante exitoso, en el cual usa modelos para poder enseñar de manera estandarizada el proceso de sutura a los estudiantes. Es decir, se estandarizó y se podía evaluar de manera adecuada y no era necesario tener al paciente, es decir, se preparaba al estudiante en estas técnicas de sutura antes de realizarla en el paciente. Dado la pandemia, que no se podían realizar estos cursos de sutura presenciales, algunas escuelas de medicina como la nuestra lo que hizo fue comprar los elementos de este curso de sutura, de simulación de sutura, y se lo envió a la casa a cada uno de los estudiantes de medicina. Y como muestra esta fotografía, está el docente guiando a cómo realizar las diferentes técnicas de sutura que tiene que realizar el estudiante. Esto permitió que ellos pudieran realizar esto con la guía del docente y poder viendo sus errores e ir mejorando el proceso. Luego también, como los alumnos no podían entrar, ni internos ni estudiantes, a los campos clínicos, se hicieron actividades de razonamiento clínico. Y para ello se usó un programa que es el Body Interaction, el cual permite tener sistemas interactivos que simulan diferentes situaciones clínicas estandarizadas y que comprende cientos de escenarios clínicos que cubren todos los campos de la práctica de adultos y de pediatría. ¿Qué permite este software? Este permite, además, realizar los métodos básicos de exploración, como son la palpación, la percusión y la auscultación. Además, también permite tener la comunicación interactiva con, entre comillas, el paciente virtual y iniciar anamnesis y pedir también una serie de exámenes. Y por ende, este programa, ¿qué permite realizar? Permite evaluar el examen del paciente, el diagnóstico y su posterior tratamiento. Luego, como no se podían realizar actividades de simulación en nuestro centro de simulación, se inició un nuevo tipo de simulación que se denominó simulación online o grabación de situaciones en simulación, que se llamaron videos de online. Ciertamente es difícil de justificar que una práctica experiencial pueda suplirse con una actividad visual, que por muy interactiva que sea, adolece de un componente fundamental, el hacer, el tocar, el experimentar, o lo que los anglosajones llaman aprendiendo haciendo, y que ahora se ha transformado producto de la pandemia en aprendiendo viendo. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Las ventajas es que los docentes realizan diferentes situaciones clínicas y se las muestran al estudiante y le demuestra las competencias o destrezas, habilidades que debe realizar, como muestra esta imagen, que es una exploración ginecológica. Y
el estudiante ve cómo se realiza la actividad y lo está preparando en la primera fase, que algunos docentes de simulación lo están llamando como zona cero, es decir, que es ver primero para practicar, es decir, permite ver lo que se va a hacer, consultar al docente cómo se hace de manera adecuada, preparándolo posteriormente a la verdadera simulación que nosotros conocemos. Luego que pasamos a la fase de transición, las clases teóricas son complementadas ahora con las actividades prácticas. Y una de las actividades prácticas que conocemos es, y dado que los estudiantes no pueden ingresar en los hospitales, es la simulación clínica. La simulación clínica ha demostrado ser una herramienta indispensable en la formación de estudiantes de medicina y en la adquisición de competencias, mejorando la retención de conocimientos, la comunicación y el trabajo en equipo, el desarrollo de habilidad y disminuyendo el estrés durante los escenarios. Y como pueden ver, la gran mayoría, por no decir todas, de nuestras escuelas de medicina en Chile presentan centros de simulación, como es el caso de la Universidad Diego Portales, la Universidad del Desarrollo, Universidad del Paraíso, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Católica del Norte, Universidad Mayor, Universidad Católica del Maule y la Universidad de Chile. La Pontificia Universidad Católica. Siendo la simulación entonces una gran herramienta que permite a los estudiantes adquirir las competencias clínicas necesarias o prepararlos para poder realizarlas en pacientes reales. Dado que los alumnos no pueden ingresar todavía a los hospitales, los centros de simulación en este minuto han tenido un auge en su ocupación. Recordemos que la simulación nace primero por los aspectos bioéticos, segundo, por la responsabilidad y derechos y deberes del paciente, y tercero, mejorando la calidad de la educación médica. Y hoy día tenemos un cuarto que es no tener acceso a los hospitales clínicos. Y por ende la simulación está tomando una alta relevancia en este minuto en la educación médica, al menos en nuestro país. Y también tenemos el caso de la telemedicina. La telemedicina es un nuevo concepto que ha encontrado su desarrollo en el progreso alcanzado en las tecnologías de informática y comunicación, entendiéndose la telemedicina como el uso de estas TIC para apoyar y facilitar la asistencia médica cuando la distancia separa a los participantes del proceso de suministro de atención sanitaria. Esta telemedicina, acompañada con estudiantes, permite que los estudiantes puedan realizar una teleconsulta adecuada, que va a ser lo que ellos van a poder realizar en el futuro. Y observar además cómo interactúa en la dinámica de la teleconsulta el médico de la atención primaria con el médico especialista o el médico hospitalario. Sin embargo, la Universidad de Concepción realiza un estudio y comienza a ocupar las teleconsultas para implementar estrategias de discusión docente-estudiante de tal forma de reforzar el desarrollo de algunas competencias genéricas en los estudiantes de medicina, tales como el comunicar de manera efectiva y el utilizar el conocimiento y el razonamiento para emitir juicios fundados. Este estudio, ¿qué demostró? Primero, que los alumnos, gracias a la telemedicina, adquieren grandes conocimientos. Es una muy buena herramienta para poder evaluar las competencias clínicas. Y tercero, los estudiantes se encuentran muy, pero muy contentos con este tipo de actividades. Y quisiera dejar para la discusión, finalmente, ¿qué va a pasar con estas estrategias a futuro? ¿Van a reemplazar lo ortodoxo que ha sido la enseñanza de medicina en los países o van a ser un complemento? Y quisiera agradecer finalmente a la doctora Patricia Muñoz, quien me invitó a representar a Sofamech, que en este minuto es la decana de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Quiero agradecer también al doctor Ernesto Vega y al doctor René Letelier, los cuales son uno, el director de la Escuela de Medicina de mi universidad y el coordinador de ciclo básico y clínico, quienes me entregaron toda la información para poder presentársela a ustedes. Así como la doctora Patricia Muñoz, ella tuvo la gentileza de poder tomar toda la información de las escuelas de medicina en nuestro país para poder hacerles la presentación de hoy a ustedes. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias, doctor Mauricio, por tan interesante presentación que nos da una perspectiva de lo que ustedes están considerando allá en el Cono Sur, en particular en Chile. Y cómo buscamos tener un equilibrio de todas las Américas. Un servidor está
la parte de Norteamérica de México. El doctor Mauricio está en Sudamérica. Hoy le corresponde ahora a la parte central, a Centroamérica. Y tenemos al doctor José Moreno de la Universidad de Panamá, que nos estará dando también esta perspectiva. Entonces, si pueden, doctor Moreno y su presentación. Gracias. Quiero entrar a positivas. ¿Usted las comparte, doctor? Sí, están, yo las envié, pero las tengo aquí. Necesito quitarle a usted para ponerlas. Sí. Ya tiene usted libre la pantalla, doctor. Bien, voy. No, todavía está bloqueado un poquito. Que tiene que quitarla. Ahora sí. Sí, el título es similar. No las vemos, doctor. ¿No la ven? No las ha compartido todavía. Un segundito. Aquí. Ahora sí. Ahí se están empezando a ver. Si lo pone en modo presentación, ya se ve. Sí. Ya están, ¿no? Así es. Pero para que se vean completas, hay que ponerle ahí en la pantallita que viene abajo. Ahí mismo, en su presentación. ¿En qué parte? Va a haber una pantallita para que sea modo presentación el PowerPoint. Screen sharing. No sé en qué parte. No tiene nada que ver con el sharing. En su propia En la parte de presentación. abajo, doctor. Doctor Moreno, en la parte de abajo del PowerPoint, a su derecha, va a haber una pantallita chiquita. Ahí le da clic y eso hace que se comparta en la pantalla. No la Si veo. no, así está bien. ¿La ven así? Pero tomo la parte derecha no está ocupada. No, ya la estamos viendo, muy bien. Muy bien. Sí, el título es similar al que puso el doctor Soto. Nuestros problemas han sido similares, las soluciones muy parecidas. Pero primero, una vista general del problema. Tenemos el maestro, el contenido, tenemos el aprendiz sobre el estudiante. Hemos tenido el mismo problema de cierres, cierres parciales, cuarentena, etcétera, etcétera. Ha sido más difícil. Aquí la pandemia nos ha golpeado mucho más fuerte en Chile, en otros países. Tenemos viajes directos a China, una colonia china grande. Y en esos periodos de diciembre, por razones políticas, China estuvo ofreciendo viajes a muchos panameños a descuentos. Sí. Usted iba a un hotel en China de 5 estrellas y nada más pagaba $60 la noche y le ayudaron con el viaje. Así que miles y miles de panameños viajaron a China en ese periodo. Como saben, Wuhan es un centro logístico. Muchos vinieron de allá. Ya sospechamos que había pasando en China, pero seguían viniendo ciudadanos chinos, ciudadanos panameños de China. No se cerró el aeropuerto hasta tiempo después. De manera que la pandemia la ha golpeado bastante fuerte, como usted lo ha visto en las noticias. Bueno, entrando a esto. El maestro ha tenido que adaptarse a la enseñanza a distancia y la aprendizaje a distancia. Estamos conscientes de las limitaciones del método. El aspecto social, la interacción, ha molestado a algunos estudiantes y ha sido limitante por algunos profesores también. Las aplicaciones no han sido realísticas, hay cosas que podemos hacer y no podemos hacer. Por ejemplo, la interacción tan compleja, tomar una historia, ya no la tenemos. Los pacientes que presentamos están limitados por la distancia, los presentamos, pero no es lo mismo. Y la ventaja es que podemos conseguir maestros de cualquier sitio ahora a distancia. Una persona de
Colombia nos puede hablar, una charla aquí, es una ventaja. Los temas, en realidad ha sido buena experiencia por lo general. Hemos sido obligados a enseñar solamente lo esencial, a quitarle mucho los adornos a las cosas que estamos enseñando. Puede ser evaluado en forma justa. Hemos tenido que tener algún tipo de cuidado con los exámenes. Hemos encontrado algunos muchachos que se combinan al hacer un examen. Están presentando el examen y están usando otro instrumento. Hemos tenido que regular esto. La ventaja también es que podemos buscar información de múltiples causas, de múltiples fuentes, perdón. Importante, como dijo el doctor Soto, haya buena conectividad. Hemos tenido que ver cómo hacemos para proveer de conectividad a algunos estudiantes. Algunos han tenido que dar en sus sitios en el interior. Afortunadamente, buena parte del país tiene fibra de vídeo, ha sido mucho más fácil, pero otros no han tenido el dinero para comprar el equipo. En combinación con las acciones de estudiantes y profesores, se ha conseguido proveerles tablets y PCs a muchos que no lo tenían. Han tenido que adaptarse a aprender en aislamiento. La interacción entre ellos continua a veces no es posible. Alguien vive aquí, otro vive a 200 kilómetros. Bueno, pero hemos adaptado esa parte. Sí hemos notado que están bien motivados y están incluidos, o quiero decir, conectados a la cosa. Sí que son los 3 puntos que hemos tenido que ver a línea de modo inicial. El vistazo a todo el aprendizaje. Tenemos la parte de pregrado que está aquí arriba, la parte de posgrado y desarrollo continuado. El laboratorio de anatomía y fisiología, etcétera, han tenido que adaptarse en demostraciones, videos, uso de Classroom, que es varios métodos, portales que conocen para esto. Afortunadamente, hemos tenido varios años de estar trabajando en enseñanza a distancia, sobre todo con Moodle. Y casi toda la preclínica ya tenía métodos ya instalados y trabajaba en esto parcialmente. Hemos tenido que migrar a ser más totales en esto. Estas clínicas ha sido difícil en relación a los básicos, examen físico, historia clínica, entrenamiento clínico. Hemos tenido que acudir a ayuda de las facultades de Bellas Artes. Han prestado actores. Tiene cierta dificultad con ser actores viejos, pero casi todos los pacientes son viejos, como ustedes saben. Por eso hemos resuelto en parte con esto. Presentamos pacientes. Por ejemplo, ahora entré tarde porque tenía un paciente aquí cerca, aquí mismo, que estaba presentándose a los estudiantes. Y estaba ahora en la mañana. Como bien ha dicho el doctor Soto, hemos tenido que modificar el tiempo de enseñanza. Ya no se puede hablar 90 minutos. Hay que cambiar la actividad. Es muy incómodo estar sentado tanto tiempo un muchacho solo. Hemos tenido que cambiar, alternar, por ejemplo, teoría, imágenes, videos, pacientes, otra cosa en esta parte de pregrado. En la parte de posgrado había muchas limitaciones en relación a qué puede hacer un residente de cirugía de medicina ahora. Hospitales de 1000 camas se han convertido en COVID, casi todas las 1000 camas. Ha sido un tema fuerte para nosotros. Hemos tenido que implementar hospitales de campaña. Hemos tenido que cambiar centros de convenciones en hospitales. Hemos quintuplicado la cantidad de camas que tenemos, pero afortunadamente la mortalidad ha sido baja, anda por 1 y pico. Y bueno, ya estamos vacunando ya, no tanta velocidad como otros países, pero estamos vacunando, ya estamos por la tercera, tercera cantidad de dosis que han venido. En cuanto a desarrollo continuado, ya no hay congresos cara a cara, interacciones entre las sesiones, los procedimientos clínicos han tenido que ser enseñados, la porción por ejemplo, de suturas y esas cosas, hemos tenido que hacer igual que Chile, pero no le hemos, es una buena información que nos ha dado, no nos había ocurrido mandárselo a la casa,
que hemos hecho, llevarlo a centros de simulación en pequeños grupos a distancia con instructores. Por eso la casa es genial, le voy a decir, doctor Soto. Mucho mejor. Estrategias, hemos tenido que ampliar el presupuesto. No hacemos nada sin esto. Hemos tenido que enseñar a los profesores. Hemos tenido que motivar a los profesores, a todos. Muchos lo han hecho. Ya tienen experiencia en esto, varios años, pero solamente con Moodle, no con nosotros. Centros. Hemos tenido que usar de modo más eficiente las plataformas. Por ejemplo, el examen de admisión, medicina, que eran 3.000 estudiantes, el examen de admisión a la universidad, que fueron 25.000 estudiantes, copó la capacidad tecnológica de la universidad. Así que hubo que dividirlo en varios segmentos y hacer exámenes para cada área diferentes. En el caso nuestro, tuvimos que reclutar a todos los profesores, muchos estudiantes, para evaluar, para monitorizar el examen. Cada profesor en 4 o 5 estudiantes tenemos que revisar cómo se desempeñaban 15 a 20 estudiantes que están aplicando. Hemos tenido que hacer esfuerzos masivos para ver los exámenes. Hemos tenido que trabajar en equipo mucho mejor ahora que antes. Ahora hemos tenido que más unidos con los estudiantes. ¿Qué hemos hecho? Se han firmado las visitas de sala en las salas de no son COVID, que son muy pocas. Perdonen. De no son COVID. Los laboratorios son virtuales, igual que las demostraciones. Grupos pequeños para simulación, no hay espacio para muchos estudiantes, tienen que ser siempre grupos pequeñísimos a distancia. Las sesiones también a distancia de pacientes, por ejemplo, hoy, de clases hoy, yo doy diagnóstico físico. Paciente, fue preguntado por muchos estudiantes. Y hemos tenido que usar, en caso, por ejemplo, de histología, usar microscopios de enseñanza que proyectan en la pared o un sitio o a la casa del estudiante. Estudiantes están participando mucho más. Se han grabado los contenidos y se han enviado por delante para que el estudiante sepa qué es lo que se va a enseñar y para estudiar. Parecido se llaman el flip room, el cual el estudiante tiene todo el material por delante y luego estamos discutiendo lo que está pasando. Hemos usado mucho Zoom, Moodle. El costo ha sido elevado, pero bueno, no hay otra cosa que hacer. Pero el enseñanza así es mucho más flexible. Ya no tenemos que luchar con el tránsito. Profesores pueden dar clases, ir a ver COVID y dar clases a otras horas, clases a domingo. Hemos reducido lo esencial y la enseñanza, limitación a pequeñas dosis, vamos a decir. Hemos migrado presencial a virtual. Cerramos el 13 de marzo, cerramos todo. Comenzó a haber casos y preveíamos que íbamos a tener problemas. Las sesiones clínicas han sido reemplazadas por virtuales, pero tenemos gran dificultad para que los estudiantes vayan a las salas. Residentes están muy limitados. Por ejemplo, un residente de Torino tiene que ayudar a un residente de medicina interna, etc. Ha sufrido mucho la enseñanza clínica del posgrado. Hace poco tuvimos una conferencia para ver qué es lo que habíamos hecho hasta ahora. Buena parte de la mañana viendo qué hacía cada especialidad, clínica, citología, fisiología, anatomía que había hecho. El resultado fue bueno, me he esforzado bastante. Tenemos un proyecto parecido al que tiene en Chile sobre consultoría. Tenemos un hospital virtual, pero no es hospital, es más bien sistema ambulatorio virtual. Funciona como consultores médicos. Los clínicos son mentores de los estudiantes de los últimos semestres, contestan dar respuesta a consultas, envían recetas por
electrónicas y así como se estamos funcionando. Hemos implementado varias estrategias, estos son los que hemos usado. En realidad, uno que más me gusta es ambos. Nos estamos familiarizados con ambos. Ambos tiene una biblioteca, tiene preguntas, tiene exámenes y tiene el examen de ambos, por ejemplo, le permite a usted seguir trabajando cuando se ha notado si usted tiene una eficiencia, hace preguntas sobre su eficiencia y usted puede mejorar en eso. Ambos. Además, son más conocidos, usamos Zoom, acabo de usar Zoom ahora a la mañana. Para exámenes usamos varios, como este también. Las cosas fueron grabadas, se han abierto canales de YouTube. Y los estudiantes pueden hacer las cosas en esta forma. Teníamos un artículo anteriormente, hace 2 años estábamos trabajando en anatomía sin cadáveres como prueba. Hemos tenido que grabar las disecciones. Nos ayuda a un departamento de innovación tecnológica, pero no puede con toda la universidad, era un convento pequeño, ahora tiene que aumentar su capacidad, su equipo, etc. La universidad tiene 40.000 estudiantes de varias disciplinas. La ciencia de la salud son como 10.000 estudiantes, medicina son 3.000 estudiantes. Es una cosa, hay que apagar esto. Entonces, había una relación masiva entre estudiantes, profesores y a todos los niveles. Hemos tenido que, como decimos acá, poner todo el hombro. La administración ha tenido una trabajadora extra para suplir las cosas, para obtener compras rápidas, muchas cosas lo teníamos. El proceso, yo estaba un poco pesimista al comienzo, el proceso ha sido un éxito relativo, pero nos falta la relación paciente-estudiante, paciente-médico. Hemos estado también verificando si se han cumplido las cosas. Es una verificación casi semanal para ver cómo se están haciendo las cosas y verificando con reuniones con los estudiantes frecuentemente, casi a cualquier hora, cómo les fue configurado, cómo está con Mengano. Hemos usado Classroom para exámenes, laboratorios, etc. Como ya les mencioné, lo otro hace poco, evaluamos cómo los exámenes, los 3.000 estudiantes están aplicando a medicina. Cada uno de nosotros, con 3 estudiantes, estamos llegando a las pantallas de 10 a 15 estudiantes por cada grupito. Así que esto es lo que hemos hecho. Y esto es lo que hemos aprendido también. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Moreno. Y vamos a pasar a la sesión de preguntas. Hay un par de preguntas por el chat. Unas son sugerencias para el comité organizador, en particular sobre invitar a alumnos también para que den su perspectiva. Pero le voy a pedir ahora que me acompañe en esta sección al doctor Víctor Lara, de la FEM, el doctor Marcelo, que ya vi que entró por ahí. Víctor, si quieres, por ahí las preguntas que teníamos. Adelante, Víctor. Sí, hay 2 preguntas que quisiera predominantemente porque son para los dos. Una de ellas es que pregunta en relación a algo que no fue comentado, pero que me parece que es importante. ¿Cuál es el abordaje en cuanto a salud mental que ustedes detectaron en sus 2 espacios ante la situación, obviamente, de la pandemia, es decir, de los alumnos? ¿Cuál fue su expectativa, su perspectiva desde el punto de vista de salud mental? ¿Puedo contestar primero? Bueno. Sí, hemos tenido un problema con eso. Ya le dije que tiene que adaptarse a estudiar en aislamiento. Ha habido problemas de depresiones. Hemos tenido que aumentar el gabinete de apoyo. Pedir ayuda a la escuela de psicología, a la escuela de psiquiatría. Preferimos a la escuela de psicología. En verdad ha habido problemas con salud mental. Con el estudiante en esa forma. Había frustración, porque aunque el profesor esté al otro lado de la pantalla y le conteste, no es lo mismo que estar frente a frente. Nosotros mismos nos frustramos, no sabemos, no podemos ver los rostros de todos. Yo no sé si todos me han entendido, si todos saben lo que estoy haciendo.
cuando estoy en un salón donde son 100 y voy recorriendo la cara de todos, veo si comprendió o no me comprendió, veo la forma como mira, si se mueve, habla con el estudiante al lado, si entendió, si puedo volver sobre eso. Aquí no puedo. Aquí no puedo ir viendo pantalla por pantalla. Es una desventaja desde ese punto de vista. En el caso nuestro, indudablemente que al cambiar la interrelación entre los docentes y los estudiantes a una manera digital cambió. Y esa mudanza provocó problemas o cambios, tanto en los docentes como en los alumnos. No tan solo los alumnos se vieron afectados, sino que también los docentes. Porque en esta primera fase de confinamiento, en la cual la relación era solamente a través vía online, en la cual ahora recién estamos acostumbrados, pero recordemos en los meses de marzo, en que teníamos problemas de internet, que no sabíamos si nos estaban escuchando, si me estaban viendo, etcétera, etcétera, provocaba problemas de ansiedad entre los docentes. Ansiedad para saber si los alumnos estaban comprendiendo lo que él estaba enseñando, por un lado, y por otro lado, recordemos que también hubo que minimizar el tiempo de las clases. Una clase que tenía 80 minutos fue concentrada en una clase de 20 a 40 minutos. Y el docente estaba muy estresado en saber si estaba pasando realmente los elementos mínimos que el estudiante necesitaba para el aprendizaje de su currículum. Entonces hubo un estrés primero por parte de los docentes. Segundo, hubo que hacer el cambio de evaluación, o sea, todos estamos acostumbrados a tomar pruebas escritas, ahora hubo que hacer pruebas online. Entonces surgieron los problemas de desconfianza. ¿Los alumnos estarán copiando? ¿Se estarán traspasando la información entre ellos mientras lo estamos evaluando? Hubo un problema de desconfianza. Y en el caso de los estudiantes también, nosotros, imaginemos los alumnos de primer año en nuestro país, los estudiantes de primer año ingresan en marzo. Es decir, no entraron a la universidad presencialmente. La gran mayoría de los estudiantes de primer año de medicina no conocieron su universidad ni conocieron sus docentes, ni a sus compañeros. Se conocieron de manera virtual. Recién cuando hubo el periodo de transición, las universidades que hicieron invitaron a grupos pequeños de estudiantes nuestros para que conocieran su universidad y se conocieran presencialmente entre ellos, grupos de 10, de 15 estudiantes, en cual los alumnos más antiguos le hacían el tour por la universidad para que conocieran que realmente existía la universidad a la cual ellos habían sido admitidos. Entonces sí hubo problemas y hubo un gran reforzamiento, igual como lo dice Panamá, del sistema de apoyo tanto a los estudiantes, pero también no dejemos de lado a los docentes. Muy bien. Hay otra cosa que me parecería que es importante, porque inclusive John Presco comentaba, y es para los dos. Es decir, ¿cuál es la forma o cuál fue la estrategia en la que un docente, desde el punto de vista virtual, puede tratar de identificar la adquisición de competencias y evaluar si el alumno está preparado desde el punto de vista de conocimientos con el inicio de la actividad práctica, la cual sería la segunda parte? ¿Cómo identificaron ustedes que el alumno tenía el aprendizaje? En el caso nuestro, perdón. Adelante. Perdón, doctor Moreno. En el caso nuestro, como las actividades presenciales ya se hicieron en la universidad, se le hizo un test de ingreso a las actividades presenciales, que mayoritariamente fueron actividades de simulación. Y en el caso de los internos ya habían sido evaluados para ser internos, o sea, ya habían terminado su fase de preinternado, ya eran licenciados acá en Chile, que comienza su fase de preinternado, y entonces ellos ya habían sido evaluados y ya habían tenido exámenes de sus internados anteriores, entonces ya estaban preevaluados ellos continuaban con su proceso de práctica intrahospitalaria o de atención primaria. Y en el caso de los menores, ¿cierto? Al comenzar las actividades prácticas de simulación se le hacía un test de ingreso de admisión, midiendo los elementos mínimos de conocimientos teóricos mínimos que ellos debían saber para comenzar las actividades prácticas. Y ahí se hacían reforzamiento. Y ahí se podía también evaluar cómo estuvieron las clases virtuales. Tenían una retroalimentación que nos permite decir cómo estuvieron las clases virtuales, o las clases online, perdón, o clases a distancia, y si realmente los alumnos estaban adquiriendo los conocimientos que nosotros creíamos que estaban adquiriendo para poder aplicarlo a las actividades prácticas. Doctor Moreno, ¿quiere agregar algo? En el caso nuestro hay diferencias. Cuando llegó marzo, teníamos estudiantes que ya habían hecho 4 semestres de clínica, habían en los hospitales. Ellos
le fue mejor. Estudiantes que venían desde abajo comenzaron con un séptimo semestre, que es cuarto año, pero que comienzan a ir a clínicas, no pudieron hacerlo. Entonces tenemos deficiencia en eso que no hemos podido llenar. Simulación no llena. Usted puede atender un parto por simulación, pero no es lo mismo. Usted no puede tomar una historia por simulación. Sí. Yo puedo estar detrás con un micrófono simulando ser el paciente y le interroga al maniquí, pero no es lo mismo. Sí, el olvido que tiene el paciente, los titubeos, esas cosas no se perciben. Aparte emotiva, tenemos esa deficiencia que tratar de rellenar. Al final, vamos a tener que extender los cursos para rellenar esa parte, cuando estén todos vacunados. Bien, una cosa que quería yo preguntar de manera particular es la estandarización para los pacientes simulados que por allí ustedes comentaban. Me parece muy bien si existe un protocolo establecido de esos pacientes que en simulación se están mostrando hacia los alumnos para que pudieran compartírnoslos, así como también la ANFEM está por compartir unas prácticas, una metodología de prácticas clínicas virtuales por telesimulación, que fue premiada en el primer lugar del Congreso Internacional de Simulación Médica en México. Pero me gustaría mucho escuchar si existe un protocolo establecido para la estandarización de los pacientes en esas áreas de la universidad, como por ejemplo las de teatro y literatura, por ejemplo, que tengan participación. Sí, en nuestro caso, bueno, hay que recordar que la simulación no nace producto de la pandemia, sino que aumenta su uso producto de la pandemia. Y por ende ya existían protocolos de estandarización de pacientes simulados. Y como usted muy bien mencionaba, nuestra universidad tiene la particularidad de tener también escuela de teatro. Y hay estudiantes de teatro de los 3 últimos años que participan con la escuela de medicina y han estado trabajando durante todo este tiempo trabajando como pacientes simulados. Entonces lo que ahora se hizo fue incrementar la actividad que ya existía. O sea, no se inventaron protocolos porque los protocolos ya existían, la simulación ya se estaba ocupando. Y de hecho en nuestro país a todos los extranjeros se les toma un examen que es un examen práctico, el examen único nacional de medicina para que puedan trabajar en el ambiente público, y la universidad lo toman a través de haciendo ECOE o OSCE en inglés, y ocupan pacientes simulados. Entonces los protocolos ya están estandarizados, ya están listos. Lo que se hizo ahora fue ocupar o incrementar el uso de la simulación. Voy a intervenir, Víctor, porque ya estamos muy cerca del tiempo. Yo nada más, doctor Marcelo, no sé si tenga algún comentario o pregunta. Doctor Marcelo Jorge. Está su micrófono apagado. Sí, muchas gracias, doctor. Son varias las preguntas, queda poco tiempo. Muchas felicitaciones a los expositores desde ya, pero al doctor Soto le preguntan, a ver si podemos hacer un redondeo en 2 preguntas juntas, ¿cómo están evaluando las competencias clínicas? Y si han considerado, cuando les ha tocado el año pasado, que los alumnos estaban en condiciones de ser promovidos al siguiente semestre o incluso graduarse. Por favor, Mauricio. Sí, bueno, gracias Marcelo. A ver, cuando comenzaron las actividades, los alumnos los que ingresaron fueron los internos que ya habían tenido un examen de evaluación que nosotros los tenemos en 5º año. El internado aquí es de 2 años, 6º y 7º año. A finales de 5º año, ellos tienen una prueba global en algunas universidades que les permite decir si pasa al internado. O en otras, si ellos han aprobado todas las asignaturas de los primeros 5 años, pueden ser internos. Y ese proceso ya se había cerrado. Entonces, estaban ok. Luego están los que estaban en la fase de transición. Los que están en la fase de transición se le hizo un proceso de inducción. Algunas universidades o escuelas de medicina hicieron un proceso de inducción ahora que comenzó la semipresencialidad y pudieron ingresar a la universidad. Se le hizo un proceso de inducción de 15 días intensivo para que ellos pudieran ingresar al hospital. Y las competencias, ¿cómo se miden? Habitualmente se miden en el centro de simulación a través de COE o de OSCE. Entonces estaba todo bien establecido. Hubo que cambiar los procesos y por eso yo daba agradecimiento a los directores de escuela, a los cuales yo conozco y los que yo vi, porque han sido muy creativos
en mantener el estándar de calidad de los estudiantes. O sea, que la pandemia no provocara que había un paso de diferente etapa de nuestros estudiantes, producto que no se podían medir, sino que por el contrario sí se midió. Y las actividades prácticas de hospital los ingresaron solamente a aquellos que habían pasado este proceso de inducción. Voy a tener que interrumpir ahí porque solo nos queda un minuto. Déjenme agradecer porque esta ha sido labor de mucho equipo de FEPAFEM. Agradecerle al doctor Víctor Lara, al doctor Marcelo Jauregui, que son aquí en esta parte final de las preguntas. Evidentemente a nuestros ponentes, el doctor Soto, ¿cómo se llama? De Panamá, también a la doctora Débora, que ha estado traduciendo por ahí en el chat. Thank you very much. Merci beaucoup por Genevieve, que la veo que está por ahí. También, bueno, pues al doctor Marcos, que nos estuvo coordinando para organizar esta sesión, a todo el equipo de la ANFEM, Ivonne Fischer, María Espino, la licenciada Guajardo, y evidentemente al doctor Ricardo León por haber lanzado esta iniciativa y que nos haya tomado en cuenta a la ANFEM para iniciar este ciclo. Les agradecemos muchísimo y los esperamos en el siguiente evento. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día y esperamos que así. Que no se les olvide la encuesta de satisfacción para poder mejorar las próximas. Y por favor, ahí la pusimos en el chat para que puedan ingresar y la puedan contestar. En nombre de la Federación Panamericana de Facultades y Escuela de Medicina, agradecemos a todos su participación, en especial a los ponentes, al moderador, el doctor Jorge Eugenio Valdés, al doctor León Borges y a todos ustedes por su participación. Muchas gracias, que tengan buen día, buena tarde, buena noche. Chao, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Gracias, buen día.